Y sobre todo muchas gracias a los 4 panelistas que nos acompañan esta tarde para hablarnos del Estado, continuando una mesa que iniciamos esta mañana, donde también ese fue tema de las ponencias, de las exposiciones y de los comentarios. Voy a presentar a los panelistas en el orden que los tengo en mis escritos y que justamente se corresponden. Entonces, en primer lugar voy a presentar a la doctora María Luz González Mezquita, que es doctora en Historia por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular regular en la Universidad Nacional de Mar del Plata en Historia Moderna, directora del Grupo de Investigación en Historia de Europa Moderna, GIEM. Sí. Académica correspondiente de la Real Academia de Historia de Madrid, directora del proyecto de investigación Poder y Cultura Política en España Moderna, las élites y sus prácticas, discursos y representaciones en la fundamentación del sistema de poder, miembro del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, directora de Magallánica, revista de Historia Moderna y de la Red de Historia Moderna, miembro del Consejo Asesor de Revistas Hispania Sacra, Pasado Abierto de Historia Universal, evaluadora externa de revistas de la especialidad en comisiones evaluadoras, universidades, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, CONICET, evaluadora experta en la Agencia Estatal de Investigación y Evaluación Prospectiva de España, integrante de la Comisión de Supervisión Científica del Programa de Doctorado en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Cantabria, integrante del Comité de Publicaciones del Instituto Universitario de Historia de Simancas, Universidad de Valladolid. Es la responsable del Coloquio Internacional de Historia Internacional de Historiografía Europea y de la Jornada de Estudios sobre la Modernidad Clásica que tienen lugar en la Universidad Nacional de Mar del Plata cada 2 años. Es autora y editora de libros, capítulos de libros, artículos y ponencias a nivel nacional e internacional sobre temas de cultura política. Profesora invitada en varias instituciones académicas, entre otras, l'École de Ciencias Sociales de París y la Universidad de Viena. A continuación vamos a escuchar... al doctor Eduardo Míguez, que estudió en la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en la Universidad de Oxford. Entre sus obras más importantes están la Historia Económica Argentina, apareció en 2008, El Mundo del Martín Fierro, apareció en 2005, el compilador de un nuevo orden político, provincias y Estado Nacional 1852-1880, apareció en 2010 y que ha sido muy nombrado esta mañana en las exposiciones. Mitre Montonero apareció por la Editorial Sudamericana en 2011 y acaba de publicar hace días. Una biografía de Mitre con el título Bartolomé Mitre entre la nación y la historia por Editorial de Daza. Publicó numerosos artículos en Argentina, México, España, Brasil, Estados Unidos e Italia. Enseñó en las universidades argentinas en Estados Unidos y España y fue investigador invitado en Inglaterra y Francia. Y es profesor titular de Historia Argentina en la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde también fue vicerrector. A continuación vamos a escuchar a la doctora María Medianegra Padoín, que es graduada en Historia por la Universidad Federal de Santa María, Brasil. Tiene un maestrado en Historia por la Universidad Federal de Paraná, Brasil, y un doctorado en Historia por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Es profesora asociada de la Universidad Federal de Santa María. Fue coordinadora del programa de posgraduación en Historia entre 2009 y 2017. Su área de investigación es Historia, con énfasis en Historia latinoamericana, trabajando principalmente temas relativos al espacio fronterizo platino, historia política y federalismo, y construcción de los estados nacionales e inmigración. También realiza actividades en el área de gestión y evaluación y coordinación de educación superior. Coordina el grupo de investigación del CNPq Historia Platina, Sociedad, Poder e Instituciones, y es coordinadora general como representante de las instituciones brasileras en el Comité de Historia, Regiones y Fronteras de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo AUGM, que hizo posible que Medianegra estuviera hoy acá con nosotros. Y por último, al doctor Germán Soprano, que es doctor en Antropología Social y magíster en Sociología, profesor en Historia, investigador adjunto del CONICET, profesor titular ordinario de la Cátedra Teoría Política de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. También ha sido investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad Nacional de Quilmes. Ha estudiado en perspectiva histórica y etnográfica sobre temas políticos peronistas.
Los políticos peronistas. Sobre políticos peronistas, sí. No temas políticos peronistas, sobre políticos peronistas y académicos universitarios y funcionarios estatales, civiles y militares. Investiga actualmente sobre la política de defensa nacional, educación, profesión y liderazgos militares en Argentina, siglos XX y XXI. Es autor de ¿Qué hacer con las Fuerzas Armadas? Educación y profesión de los militares argentinos en el siglo XXI. Coautor con la Ferrier del libro El Ejército y la política de defensa en la Argentina en el siglo XXI. Coautor con Frederic y Masson del libro titulado Fuerzas Armadas en Democracia, perspectivas de los militares argentinos sobre su reconocimiento. Coeditor con María Silvia Dilicia del libro Burocracias estatales, problemas, enfoques y estudios de caso en la Argentina entre finales del siglo XIX y XX. Y recientemente coeditó con Laura Graciela Rodríguez de Profesionales e Intelectuales de Estado, análisis de perfiles y trayectorias en la salud pública, la educación y las Fuerzas Armadas, entre otras publicaciones. Antes de pasar al panel, quiero agradecer la presencia del vicedecano de la Facultad de Humanidades y secretario de Investigación, que nos acompaña. Además, agradecer en nombre del grupo del siglo XIX la colaboración que la Facultad ha prestado para que, en parte, podamos hacer posible que invitar a estos panelistas y a todas las personas que están participando de las jornadas. Así que, bueno, también agradecer a los organizadores la presencia y a todos los presentes por haber concurrido. Yo, de alguna forma, el grueso de mi presentación va a ser el paso siguiente al que acabamos de escuchar, porque en realidad, digamos, el foco va a estar en la formación de los estados nacionales, en el proceso de formación y de concepción de los estados nacionales como un desarrollo de formas políticas posteriores precisamente a las monarquías absolutas o los estados, las formas del Estado moderno. Pero en realidad me gustaría empezar la reflexión yéndome mucho más atrás, saliéndome incluso del mundo estrictamente académico para entrar en un mundo filosófico, tratando de pensar, digamos, desde el principio estos problemas, digamos, creyendo que tener en cuenta este trasfondo más profundo, recordarlo con cierta frecuencia, nos puede ayudar a cuestionarnos sobre los procesos que estamos estudiando. Y aquí voy a hacer una referencia bibliográfica, entre comillas, muy particular. Seguramente pocos de ustedes han visto un clásico del cine excelente que les recomiendo, que es El sentido de la vida de Monty Python. Si no lo vieron, les recomiendo buscarlo en YouTube y bajarlo porque vale la pena. Es, como los que la vieron saben, una película cómica que trata de explicarse el sentido de la vida y que, por supuesto, llega a la conclusión de que la vida no tiene sentido. La pregunta, como a todo el mundo, particularmente en cierta etapa de la vida, pero como siempre, todos nos preguntamos por qué, digamos, cuál es el sentido de la vida. Algún día, bajo la ducha, se me ocurrió pensar que en realidad estaba todo mal planteado y que la pregunta no era cuál es el sentido de la vida, sino por qué cuernos le buscamos sentido a la vida. O sea, la vida no tendría por qué tener ningún sentido. Yo tenía una respuesta, digamos, fui desarrollando, pensando una respuesta sobre esto, y como incluso tenía pensado, porque, digamos, en determinado momento esta pregunta filosófica adquiría cierto significado histórico. Incluso pensé en alguna vez, bueno, tendría que tratar de hacer algo sobre esto, pero también se me ocurría que debería haber mucha gente trabajando sobre esta misma respuesta, y efectivamente hace un tiempo, muy poco tiempo, Alejandro Rabinovich me sugirió la lectura de un libro que está de super moda, es un super bestseller, que se los recomiendo muy especialmente, que en inglés tiene un título muy bueno que es Sapiens, una breve historia de la humanidad, que refleja lo que el libro es, que en castellano lo tradujeron de Animales a Dioses, que me parece un título bastante menos sugerente, y que básicamente da la respuesta que a mí se me había ocurrido bajo la ducha, que es que en realidad en el proceso evolutivo
determinados bichos empezaron a desarrollar una pregunta que es ¿cuál es el sentido de la vida? Porque una de las cosas que a mí me sorprendía es que todos los seres humanos se preguntan, tienen alguna pregunta vinculada con el sentido de la vida y alguna respuesta respecto de eso. Y que esto parecería ser un rasgo del proceso formativo y de humanización. Lo que él desarrolla, digamos, más sistemáticamente, algo que, digamos, a mí también se me ocurría intuitivamente, pero que ahora, digamos, tiene, que por supuesto él lo desarrolla con algunas referencias académicas que por supuesto podrán expandirse y encontrarse una enorme bibliografía sobre esto, es que en realidad ese sentido de la vida, que por supuesto tiene primariamente una respuesta religiosa, es lo que permite que las comunidades humanas trasciendan en sus formas de organización las relaciones personales. Nosotros sabemos, bueno, aquí podemos volver a Hobbes, ¿no? Ustedes recuerdan que para Hobbes la contraposición, digamos, el proceso de formación de los estados es una contraposición con el estado de naturaleza. Por lo tanto, o todos nos matamos contra todos y luchamos, digamos, por la conquista de los bienes, o nos ponemos de acuerdo, hacemos un pacto de convivencia, el pacto de sociedad, y un pacto de creación de autoridad para mantener la autoridad. Bueno, lo que esta hipótesis, bueno, por supuesto esta imagen que seguramente ni Hobbes imaginaba, nadie puede imaginar que en algún momento los hombres hicieron un pacto, digamos. Y cuando uno mira el proceso evolutivo, lo que observa es que todas las formas de organización social, no solamente humanas, sino prehumanas, se conviven sobre la base de cierto tipo de relaciones, de ciertas normas, digamos, que están implicadas entre la cultura, digamos, y la biología. Lo que este sentido de trascendencia aportaría, según estas hipótesis, es la posibilidad de crear identidades colectivas que vayan más allá de las relaciones interpersonales y que permiten generar formas de organización social mucho más complejas que las organizaciones básicas. En otro libro que también me recomendó Alejandro Rabinovich, que es menos sugerente me parece, pero tiene una simplificación de un proceso evolutivo, digamos, de las formas de organización social, que es tan cuestionable como cualquier otro, pero que en todo caso es sugerente, y que mostraría, digamos, como una evolución del clan, que sería la forma evolutiva básica, digamos, de relaciones básicamente familiares o parafamiliares, la tribu con una forma más compleja, la jefatura y eventualmente la organización estatal, como el punto, digamos, más complejo, en todo caso, de evolución del Estado. Ahora, estas formas de evolución del Estado, que por supuesto no son lineales, en el sentido de que en muchas ocasiones podemos ver, digamos, la evolución en un cierto sentido, o el avance, digamos, o el desarrollo en un cierto sentido, que revierte, digamos, en fraccionamientos de esa forma de organización, etcétera, etcétera, tendrían como base esto, la creación de identidades colectivas que permiten que los actores que están incluidos dentro de estos conjuntos actúen o respeten un conjunto de normas o piensen en términos de, diría más que respetarlas, ¿no? Porque después las respetan o no las respetan, pero piensan en términos de un conjunto de normas que regulan el ordenamiento social. Creo que este me parece que es un punto clave. Lo voy a cortar con la especulación tan abstracta aquí, pero me parece que es un punto clave porque cuando pensamos en la forma de Estado, muchas veces pensamos en la administración, en los agentes, etcétera, pero es absolutamente crucial tener en cuenta la generación de un imaginario que abarque la forma en que concebimos el orden de la sociedad y qué es lo que permite que los actores acepten participar de un conjunto de reglas que, como digo, después se cumplen o no se cumplen, o son muy ambiguas o son contradictorias, pero que en todo caso forman el contenedor, digamos, dentro del cual se desarrolla el orden social. Todo esto
digamos, llega al punto, digamos, en su desarrollo, llegó al punto donde estábamos viendo en la historia moderna toda esta discusión, en el fondo, sobre las formas del Estado moderno y precisamente los espacios y los ámbitos donde se da, marca los puntos de contradicción en esa, o sea, es el imperio, es el rey, cómo se articulan los distintos espacios, cómo se articulan los poderes locales con los poderes generales, etcétera. Todo esto tiene una cierta evolución hasta precisamente las monarquías absolutas, y a partir de allí aparece un problema. Un problema que, sobre todo la nueva economía institucional, vincula fundamentalmente con la disputa entre los monarcas absolutos, que es la capacidad de captar de movilizar la mayor cantidad de recursos del reino, recursos económicos, eventualmente también recursos humanos, en función de las disputas por el poder entre las distintas monarquías absolutas. Bueno, no todos son monarquías absolutas, entre distintas formas sí, porque hay otras que tienen otras formas de organización. Entre los distintos estados, digamos, modernos, que disputan el poder. Esta necesidad de movilizar los recursos implica una nueva forma de organización, digamos, va recurriendo sucesivamente a nuevas formas de organización institucional. Y aquí, para volver a clásicos, yo diría que la explicación de Tocqueville, que fue retomada por Furet, sobre el proceso el proceso que desemboca en la Revolución Francesa, pero que en el fondo es el proceso de formación de la monarquía o de consolidación de la monarquía absoluta en Francia, ilustra esta, y que de alguna forma, yo diría, no necesariamente por imitación, sino por necesidad, está vinculado con las reformas borbónicas, es decir, por la necesidad de movilizar todos los recursos del reino en función de las disputas territoriales y de, digamos, recuperar, en el caso de la monarquía española, de recuperar el protagonismo que había tenido previamente. Aquí hay un problema, digamos, en este punto, yo diría, aparece un problema muy claramente, que es el problema de cómo cambian las ideas. Porque, digamos, uno puede tomar a Hobbes y la evolución del pensamiento británico y la repercusión del pensamiento británico sobre el pensamiento francés, y ahí va apareciendo, digamos, la construcción del andamiaje liberal, pero cómo eso, digamos, se va generalizando y cómo eso se va articulando con la transformación del Estado, me parece que es algo particularmente difícil de explicar, digamos, o difícil de entender en ese proceso complejo de desarrollo. Pero de lo que no hay duda, por lo menos para mí no cabe duda, es de el paralelismo que esa forma de concebir el orden político que se va gestando desde la Revolución de 1640 y la de 1688 en adelante, el impacto que eso va a tener sobre las formas de organización del propio Estado. Y esto va a tener, digamos, se va a expresar, por un lado, digamos, en el argumento de Tocqueville-Furet, en la Revolución Francesa. Y por el otro lado, en el argumento de Morgan, por ejemplo, en la Revolución Norteamericana. La cuestión es que si se va gestando la idea de soberanía popular, en primer lugar, de separación de poderes, de representación política, de equilibrios y contrapesos de poder, y simultáneamente se van creando las condiciones para el desarrollo de mercados cada vez más fluidos de capitales, de bienes, etcétera, una unificación de normas económicas, todo eso requiere la definición de un ámbito específico donde esas instituciones van a tener vigencia. Y esto es el Estado Nacional, por eso el desarrollo de las formas organizativas del liberalismo y el desarrollo de las formas políticas del Estado Nacional son necesariamente paralelas. Unas se implican con las otras. Ahora bien,
hay algo que las revoluciones descubrieron mucho antes que los sistemas políticos o los pensadores políticos, que es que si uno va a intentar crear una organización política unificada con un conjunto de reglas que afectan al conjunto de la sociedad, debe obtener un consenso por parte de esa sociedad. Y que ese consenso no se obtiene sobre la base de principios abstractos, como los que acabo de mencionar, particularmente de principios abstractos cuya repercusión en la vida cotidiana de las personas, de las mayorías sociales, son hipotéticos en todo caso. Entonces, algo más debe funcionar para crear esa comunidad que adopta esos valores y esas formas organizativas a las que estábamos haciendo referencia. Y ese algo más, evidentemente, es la nación. Es la nación entendida como identidad, no ya como forma organizativa política, sino como identidad nacional. Digamos, esto es lo que el romanticismo termina por descubrir, pero que en realidad los generales de las revoluciones ya lo habían puesto en práctica mucho antes de que los románticos lo enunciaran. Y es que la convocatoria a la movilización para llevar adelante un proceso de organización política debía apelar a formas identitarias muy básicas, y por eso el discurso patriótico nace mucho antes que esta idea de la teoría política, que en el caso concreto que nos ocupa, que es el Río de la Plata, va a ser claramente visible a partir, como decía, de la generación patriótica. Ahora, bajemos un poquitito a la realidad. Esta mañana estábamos viendo el complejo proceso de creación de las identidades provinciales y eventualmente de la identidad nacional. Quienes estudiamos la historia argentina del siglo XIX hemos visto reiteradamente que las identidades que movilizan a los actores políticos son muy variadas y tienden a ser fragmentarias. La idea de patria es esencialmente una idea que se refiere al lugar, de nacimiento, y se van construyendo en distintos contextos distintas ideas de patria. Es muy interesante, por ejemplo, en la coyuntura del enfrentamiento entre Buenos Aires y la Confederación. Hay un punto, hay una cosa muy divertida, que es que en una carta de Mitre a Urquiza, hablando de los emigrados de Buenos Aires que estaban en desacuerdo con el gobierno de Buenos Aires y que apoyaban al gobierno de Urquiza, Mitre, acusándolos, dice: gente sin patria y sin ideas, qué sé yo, y Urquiza dice: ¿cómo sin patria? Son argentinos. Digo, es muy curioso porque Mitre era un nacionalista y en ese sentido estaba negando lo que era en realidad su programa político, que era la formación de la nación. Y unos años antes encontré en la biografía que hizo Pablo Gusbinder de los Quesada una carta de Quesada, que era uno de estos acusados, pero antes de la carta de Mitre, sin saber de ella, dice: bueno, yo ante estas acusaciones yo no me siento para nada culpable porque mi patria es la República Argentina, etcétera, etcétera, y por lo tanto yo pienso que en las provincias estoy haciendo lo mismo, estoy representando a mi patria igual que a Buenos Aires. Creo que ahí tenemos un proceso de construcción de una identidad nacional que es una construcción muy compleja, porque además opera en distintos niveles sociales, en distintos niveles socioculturales, con distintos ritmos y de distinta manera. No necesariamente de una manera vertical de arriba hacia abajo. Uno podría decir, esto Gabriel podrá discutirlo con más solvencia, uno podría decir que la conformación del discurso patriótico en los ejércitos de la independencia en buena medida recoge identidades que son mucho más populares, que de las élites. Entonces, es un proceso complejo de construcción. Y la otra cosa que hemos discutido mucho y que estaba
digamos, en el ambiente, digamos, de la discusión de la mañana, es cómo coadyuvan las élites provinciales y digamos, y los porteños, que obviamente son una provincia más, pero no creen ser una provincia más, cómo coadyuvan en este proceso de construcción de una identidad colectiva. Es un proceso muy complejo. Sin duda, yo creo que en esto el aporte de José Carlos Chiaramonte ha sido crucial, en el sentido de marcar los límites, digamos, el hecho de que esto no era algo que venía dado desde el propio proceso revolucionario. En esto la operación, yo diría, una operación, no sé si totalmente consciente, pero casi consciente de Mitre, de naturalizar la Argentina. Mitre, yo siempre cito que en alguna parte del capítulo 1 de la historia de Belgrano dice, la primera victoria de los argentinos fue en 1688 en la batalla no sé qué, argentinos en 1688, digamos, era una cosa que no tiene ningún sentido. Bueno, entonces, el gran éxito de Mitre, que fue naturalizar eso, y como que la revolución, además él lo dice muy explícitamente, yo comencé mi investigación pensando que había un proyecto de construcción, no dice construcción nacional, pero algo parecido, y después de llevar adelante mi investigación me he convencido que es cierto. O sea, este énfasis en la construcción fue, creo, adecuadamente cuestionado por Chiaramonte. Lo que me parece que tenemos que ir empezando a construir, bueno, pero entonces, ¿cómo se construye ese proceso que es muy fuerte? Si miramos hoy hablábamos del 24, si miramos la Constitución del 26, la Constitución del 26 es la Constitución de la República Argentina. O sea, ya ahí está establecido. Cuando miramos la documentación de la crisis política del 30 y la crisis política del 40, en los documentos del interior las referencias a la República Argentina son totalmente frecuentes. Entonces ahí hay un proceso de construcción de identidad que me parece que es fundamental en esta construcción estatal. Y termino con esta reflexión. Me parece que lo interesante aquí es que es una vía de pensar el proceso de formación del Estado que es distinta, no contradictoria, sino totalmente complementaria, pero distinta a la vía de pensar en la construcción administrativa y en la construcción política. Yo creo que si las tres cosas no se construyen simultáneamente, no pueden ser operativas. O sea, el éxito, volviendo de vuelta a la coyuntura del 52-62, en la correspondencia, por ejemplo, entre Mitre y Sarmiento, sobre todo después de la batalla de Pavón, la opinión de ambos, que no deja de tener fundamento porque hay otros documentos que así lo ilustran, es que en Buenos Aires en realidad hay muy poco entusiasmo por la nacionalidad. O sea, y la idea de independencia es una idea que no es dominante, pero que está presente en algunos actores, incluso en algunos actores muy importantes, como el ministro de Finanzas de la provincia de Buenos Aires en ese momento, Norberto de la Riestra, que claramente está convencido que formar la nación va a implicar un alto costo para las finanzas de Buenos Aires. Lo que a mí me llama la atención es que pese a que existe ese discurso, es un discurso vergonzante y es un discurso que no se atreve a ser expresado explícitamente y que termina siendo derrotado de una manera relativamente fácil por los proyectos nacionalistas dentro de la propia provincia de Buenos Aires, con Mitre, ahí sí con Mitre a la cabeza. Entonces, me parece que en este proceso y en buena medida va a tener éxito este proceso porque las élites del interior van a jugar a favor de ese proceso de organización de la nación. Hay un artículo periodístico publicado poco después de Pavón, significativamente de Dalmacio Vélez Sarsfield. El artículo no está firmado, pero todo el mundo se lo atribuye a Dalmacio Vélez Sarsfield, y Vélez Sarsfield, nunca negó que fuera de él. El artículo es conocido por una frase que utiliza Vélez Sarsfield, que es batalla ganada, general perdido.
¿no? La batalla ganada era la batalla de Pavón, el general perdido era Mitre, que no tenía la menor idea qué hacer después de la batalla de Pavón. El artículo es sobre la revolución en Córdoba. Reconstruyo muy rápidamente una secuencia. Alianza de Buenos Aires con varias provincias del interior, entre ellas Córdoba, donde Buenos Aires está apoyando la formación de un gobierno en Córdoba que sea afín al gobierno de Buenos Aires. Eso va a ser interrumpido por una intervención del gobierno federal de Derqui, donde el propio presidente Derqui va a ser interventor federal y va a formar un ejército sobre la base del territorio cordobés. Después de Pavón se produce en Córdoba una rebelión en contra del gobernador que había dejado Derqui cuando Derqui abandona la intervención, la provincia se pronuncia a favor de Pavón, a favor de la disolución de la Confederación. El artículo de Vélez es un artículo sobre la revolución en Córdoba, y el argumento de Vélez es: las dirigencias del interior van a venir a rescatar al general Mitre, que no tiene la menor idea, como lo demuestra la revolución en Córdoba, van a venir a rescatar al general Mitre, que no tiene la menor idea de qué hacer ahora que ganó en Pavón. En realidad, Mitre sí tenía un proyecto que está contenido en alguna información, etcétera, pero lo interesante de esto es, Vélez por supuesto era cordobés, o sea que lo que él estaba diciendo reflejaba una idea. Unos años después hay una discusión periodística a raíz de la historia de Belgrano entre Vélez y Mitre, una discusión historiográfica, donde Vélez básicamente lo acusa a Mitre de pensar que la Revolución de Mayo fue exclusivamente porteña y exportada de Buenos Aires al interior, y Vélez dice: las élites del interior tuvieron un papel protagónico, y por supuesto toma a Güemes como la expresión, de ese protagonismo, pero no solo Güemes, lo pone a Güemes como ejemplo, pero no solo a Güemes. En fin, todo esto marca o muestra un mundo de discusión entre el papel que las élites del interior van a tener en este proceso de conformación de la nación, con sus ambigüedades, pero que yo creo que, lo veíamos hoy, quizás desde antes de la década del 40, en la propia movilización del 40, etcétera, hay un movimiento centrípeto en este proceso de formación de un imaginario colectivo que va a tener un rol muy importante en el proceso que finalmente desembocará en la organización de la nación argentina. Muchas gracias.